Chicos, en la fotocopiadora ya está el ABP, ¿sí? Para que por favor me lo entreguen en 8 días. Lo pueden hacer individual o en parejas. Si lo hacen en parejas, una sola persona me entrega el ABP, ¿sí? Y el parcial lo haríamos dentro de 15 días, de hoy en 15 días, porque nos queda faltando ver, hoy vamos a ver las patologías del corazón y nos quedarían faltando ver las patologías a nivel respiratorio. Entonces las estaríamos viendo de hoy en 8 días y de hoy en 15 días estaríamos viendo haciendo el parcial. ¿Listo? Entonces para que por favor en cualquier momentico reclamen el ABP y de hoy en 8 días me lo van a entregar, ¿correcto? Bueno, entonces vamos a hablar de las patologías cardíacas congénitas. Cuando se está, muy brevemente, les voy a explicar cómo se forma el corazón embrionariamente. Cuando se está formando el corazón se empieza a formar a partir de la 3ª semana de gestación, ¿sí? Entonces primero, quiero mostrarles un dibujito. Cuando se está formando el corazón se comienza a formar de una capa germinativa que se llama el mesoblasto. En un embrión de 3 semanas de gestación, ¿sí? En un embrión de 3 semanas de gestación, este es el embrión, se llama disco trilaminar. ¿Por qué? Porque tiene 3 capas. Esto va a ser el ectoblasto, el mesoblasto y el endoblasto. Desde aquí se comienza a formar muchas estructuras, entre ellas, además del corazón, ¿cuál se forma? Se forman los vasos sanguíneos, comienza a formarse la sangre, se comienzan a formar músculos, huesos, cartílagos, tendones, a partir de ese meso. Esto es como se forma inicialmente el corazón. Esto es lo que se llama tubo cardíaco. Ese tubo cardíaco, como ustedes ven, tiene 3 partes, ¿sí? Lo de arriba, lo que está en rojo, se va a llamar bulbo arterial. A partir de ahí se va a formar la aorta y la arteria pulmonar, los grandes vasos. Lo verde es el ventrículo y lo celeste es la aurícula, ¿sí? Entonces, allá el señor Juan dijo, en viejitos eso yo, porque resulta que el ventrículo está en la mitad y la aurícula está abajo, y el viejito no se acuerda que el profesor de Morfo le enseñó que la aurícula ¿dónde estaba? Arriba, y el ventrículo abajo. No, es así. ¿Qué sucede? Cuando en la cual se forma esto es compacto, ¿sí? El tubo es compacto cuando se forma. Luego, células del centro de ese tubo sufren apoptosis. Entonces, haga de cuenta que ese es tubo, este es el tubo, y las células sufren apoptosis. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que queda un qué? Un tubo, el tubo cardíaco. Y ese tubo cardíaco, el día 21 de gestación, comienza a latir. Y ya está circulando sangre por ahí. Y ya se están formando vasos sanguíneos, no solamente los grandes vasos, arteria y vena, la arteria pulmonar y la arteria aorta, sino que se empiezan a formar vasos sanguíneos en todo el cuerpo del embrión, ¿sí? ¿Qué sucede? Que en la 4ª semana de gestación, a partir de acá, de esto, que se llama la placa neural, se empieza a formar el sistema nervioso del embrión en la 4ª semana de gestación. Entonces, a nivel de la región cefálica, hay mucha proliferación de estas células ectoblásticas. Se prolifera mucho, ¿sí? Entonces, el chinito es como cabezón, ¿verdad? Y entonces le pesa mucho la cabeza al embrión porque hay muchas células ectoblásticas formando el sistema nervioso, que primero se forma lo que se llama las vesículas nerviosas primitivas, y luego a partir de ellas las vesículas nerviosas secundarias. Entonces le empieza a pesar mucho, y ese embrión que está derechito en la 2ª, 3ª semana de gestación, ¿sí? Por el peso de esas células de la región cefálica, hace esto el embrión, produce un plegamiento que se llama plegamiento cefalocaudal. Y debido a ese plegamiento cefalocaudal, ese tubo
este tubo también se va a plegar, y no solamente el tubo, ¿sí? A nivel del sistema respiratorio se pliega el esófago, a nivel digestivo se pliega el estómago, se pliega el páncreas, ¿sí? Y entonces comienza a rotar. ¿Y cómo rota? La parte de abajo, donde está la aurícula, comienza a rotar hacia adelante y hacia la izquierda, y la parte intermedia, ¿sí?, de lo que es el ventrículo, rota, se pliega hacia atrás y hacia la derecha. Entonces hace esto el tubo cardíaco. Y entonces lo que estaba abajo, la aurícula, ¿a dónde queda ahora? Y lo que estaba en la mitad baja y queda abajo. Entonces ahora sí ya va tomando como forma. Queda la aurícula arriba del ventrículo. ¿Qué le llama la atención que estoy diciendo? ¿Cómo? Una aurícula y un ventrículo. Duro. Una aurícula y un ventrículo. Una aurícula y un ventrículo. Entonces, una vez que esto se llama asa cardíaca, una vez que ya se formó el asa cardíaca, entonces comienza el tabicamiento. Perdón, un momento. A ver si está. Hay alguna imagen. Vamos por acá. Septum primum. Que sería bonito, que sería bonito, que sería bonito. Una vaina como la quito. Listo. Entonces comienza a aparecer entre la aurícula y el ventrículo, comienza a aparecer esto, que se llama almohadilla subendocárdica, ¿sí? Y entonces del tejido periférico de la aurícula comienza a aparecer un tabique de tejido mesoblástico que busca encontrar la almohadilla subendocárdica, ¿cierto? Entonces, mírenlo acá. Entonces, en ese momento ya, ¿qué pasó? Se dividió la aurícula y ya tenemos una aurícula izquierda y una aurícula derecha. En ese proceso de que se estira, ¿sí?, ese tejido para ir hasta la almohadilla, pues obviamente se va adelgazando la pared y se rompe y me aparece esa pared que se está formando, se llama septum primum, ¿sí? Y cuando se rompe me queda un orificio que se llama ostium primum, ¿sí? Si se rompe, se llama ¿qué? Ostium primum. Entonces el tejido mesoblástico, ve que se armó un hueco, y entonces al ladito del septum primum empieza a salir otro tejido para tratar de tapar el agujero, y ese tejido, esa pared, se llama septum secundum, pero no lo tapa. Imaginémonos que este es el agujero, el ostium primum, ¿sí? Ustedes son septum primum, ostium primum, y acá empieza a salir el tejido, septum secundum. ¿Lo tapó? No. Quedó ya el agujero ahí. Lo mismo sucede en el ventrículo, pero de abajo hacia arriba, ¿sí? Mírenlo acá. Comienza de allá para acá otro tejido a tratar de buscar la almohadilla subendocárdica, y también se rompe el tejido y queda un agujero que se llama el agujero interventricular, ¿sí? ¿Por qué? Y ese agujero, el septum primum, perdón, el ostium primum y el agujero interventricular, porque están permeables durante todo el embarazo,
¿Sí? ¿Por qué el niño no viene ya con problemas cardíacos? Tarea. Ustedes me den varias tareas, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué el niño no viene con problemas cardíacos? Si durante todo el embarazo, las 38, 40 semanas de gestación, están los dos huecos permeables. Y al estar los dos huecos permeables ya, ¿qué va a pasar? Que pues cuando viene sangre acá, por la vena pulmonar, una parte de la sangre se va a pasar, llega pues a la aurícula izquierda normalmente, ¿cierto? Y una parte de la sangre pasa al ventrículo izquierdo, que sería lo normal, pero otra parte de la sangre se va a pasar a la aurícula derecha, señor. Porque toda la sangre que recibe el feto es oxigenada. Porque toda la sangre que recibe el feto es oxigenada. Así le enseñó esa palabra el profesor de Morfo. ¿Dónde está el viejo miserable ese que lo robó? Sangre con altas concentraciones de oxígeno. ¿Sí? Esa es la respuesta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque toda la sangre la está filtrando la placenta, toda la sangre la está purificando la placenta. Entonces, tanto en las arterias como en las venas del feto o del embrión, lo único que corre es sangre con altas concentraciones de oxígeno. Entonces, por eso no se generan síntomas. ¿Por qué? ¿Qué particularidad en cuanto a presiones tiene la sangre que está recorriendo por una arteria? Que es una sangre que tiene ¿qué? Alta ¿qué? Presión. Y la que corre por la vena, baja presión. Pero como acá, tanto por la arteria como por las venas, va a recorrer sangre que tiene ¿qué? Altas presiones, no hay gradientes, o sea, no hay diferencial de presiones. ¿Sí? Porque en la arteria y en las venas de todo el cuerpo de ese embrión solamente está recorriendo sangre con altas concentraciones de oxígeno y que entonces están manejando las mismas presiones. Entonces por eso no se le genera síntomas al niño. ¿Sí? Ahora sí veamos la enfermedad. Entonces, por lo general ustedes van a entrar a cirugías, ¿sí?, de unas patologías congénitas que son la comunicación interauricular, la comunicación interventricular, la persistencia del conducto arterioso y la tetralogía de Fallot. Son las congénitas más frecuentes. Hay más, obviamente, pero estas son las más frecuentes. Entonces, hablemos de la comunicación interauricular. Pues resulta que en la comunicación interauricular no se cerró el ostium primum, no se cerró, que ahora lo vamos a llamar agujero oval. No se cierra el agujero oval. ¿Cuándo se debe cerrar el agujero oval? Tan pronto el niño respira, tan pronto el niño llore, en ese momento ya hay diferencias de presiones, ¿sí? Porque ya va a haber intercambio de gases a nivel pulmonar de ese bebé, ¿sí? Entonces ya hay intercambio de gases, entonces ya por las venas va a recorrer sangre con altas concentraciones de CO2, a excepción de la vena pulmonar, y por las arterias va a recorrer sangre con altas concentraciones de oxígeno, a excepción de la arteria pulmonar. Entonces, ese cambio ya de presiones hace que este septum secundum ¡pah!, se pegue y tape el ostium, tape el agujero oval. ¿Sí? En estos niños no sucede eso. El septum secundum, ¿sí?, no cierra el agujero oval y queda permeable. Entonces, ¿qué va a pasar? Mire el agujero acá. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Entonces, lo que les explicaba ahorita, que sangre que viene de los pulmones por la vena pulmonar, ¿sí?, es sangre con altas concentraciones de ¿qué? Vena pulmonar. De oxígeno. ¿Sí? Entonces, para que lo entiendan mejor, le voy a colocar unos números al azar. Entonces, a la aurícula derecha le debería llegar 5 de sangre con altas concentraciones de oxígeno. Pregunto, pues está esto abierto, lo más lógico es que parte de esta sangre que llegó a la aurícula izquierda, una parte se pase ¿para dónde? Pues para el ventrículo izquierdo. La pregunta es, ¿va a pasar 5 de sangre al ventrículo izquierdo? No. ¿Cuánto? ¿Por qué qué? ¿Qué no entiende? Eso es que pasa menos.
Porque acá hay un hueco. Si yo boto un baldado aquí, si yo boto acá, pongo una manguera y le echo agua acá, y allá hay un hueco, ¿qué va a pasar con el agua que estoy mandando por la manguera? Se va a ir por allá. Sí. Y entonces es el uno que me hace falta. ¿Para dónde se va a ir? Para la aurícula derecha. Para la aurícula derecha se va a ir. ¿Sí? Ahora, la aurícula derecha también estaba diseñada para recibir 5 de agua, de sangre, perdón. Y ahora recibe 1, o sea, en total, ¿cuánto le va a estar llegando a la aurícula derecha de sangre? Le está llegando más sangre. El ventrículo derecho estaba diseñado para recibir 5 de sangre. Ahora, ¿cuánto va a recibir? ¿Sí? Ahora miremos hemodinámicamente qué va a pasar. ¿Aquí qué se va a armar? Una mezcla de sangre. Una sangre con altas concentraciones de oxígeno con una sangre con altas concentraciones de dióxido de carbono. ¿Cuáles serán estos vasos? ¿Cuál? ¿Cava qué? Superior, cava inferior. ¿Sí? Se va a armar un choque de sangres. Ya por ahí, cuando vimos fístula y todo eso lo vimos. Un choque de sangres. Acá, a este nivel. Ese choque de sangre, ¿qué me genera? Una turbulencia. ¿Y esa turbulencia dónde golpea? Las paredes. ¿De quién? De la aurícula derecha. ¿Qué le van a pasar a las paredes de la aurícula derecha donde va a haber permanentemente algo que lo está golpeando? Se dilata. Entonces se me produce una ¿qué? Una hipertrofia auricular derecha. ¿Sí? ¿Listo? Pero esta turbulencia también me golpea esta válvula. ¿Cómo se llama esta válvula? La tricúspide. Entonces imaginémonos que esta es la tricúspide. Ella se cierra herméticamente. Pero si aquí hay algo que yo tiro la puerta cada rato, le doy patadas a la puerta cada rato, la pregunta es, con el tiempo, ¿qué le va a pasar a esta puerta? Se va a dañar y no se cierra. ¿Sí? Entonces entra la válvula entra en insuficiencia. Entonces va a haber una insuficiencia valvular tricuspidea. ¿Sí? Si la puerta no se cierra correctamente, ¿sí? Esta es la aurícula, allá es el ventrículo. ¿Qué va a pasar en la sístole? Acuérdense que la sístole es cuando pasa sangre de la aurícula, de las aurículas a los ventrículos, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Entonces, en sístole, ¿qué le va a pasar? Normalmente debería ser esto en sístole. Chan, pasa la sangre de la aurícula al ventrículo y chan, se cierra herméticamente. Chan, 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 ¿cierto? ¿Qué quedó acá? ¿Se cerró la puerta? No. O sea, insuficiencia valvular tricuspidea. ¿Qué va a pasar entonces cada sístole? Que hay un hueco. Miren, la puerta no se cerró. Entonces va a haber la tendencia de que sangre que pasó al ventrículo derecho se quiera ¿qué? Devolver, se quiera regurgitar. ¿Sí? Y entonces aquí ¿qué se va a armar? Un choque, ¿por qué? Porque va a haber una sangre que normalmente quiere pasar de la aurícula derecha al ventrículo derecho, y hay otra que se quiere ¿qué? Devolver, que se quiere regurgitar. Y entonces aquí se va a armar otra pelotera, se va a armar otra turbulencia, ¿sí? Que golpea las paredes de quién. Del ventrículo. ¿Y qué le va a pasar a esas paredes del ventrículo donde permanentemente hay una sangre que se la está golpeando? Hipertrofia ventricular derecha. Miren cómo está engrosado. Acuérdense, en Morfo nosotros hicimos disección del corazón, ¿cierto? ¿Quién tenía las paredes del ventrículo más gruesas? ¿El ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho? El derecho. Izquierdo.
Me oxigeno nuevamente el cerebro. Acuérdense que en el parcial práctico, en el parcial de patología saco preguntas de morfo, ¿no? O sea que a estudiar corazón. Las paredes del ventrículo izquierdo son más gruesas que las paredes del ventrículo derecho. ¿Por qué? La circulación mayor. Pero aquí se engrosó, hipertrofia ventricular derecha. ¿Sí? Ahora tenemos allá la otra puerta, que vendría siendo la válvula pulmonar. ¿Cierto? Lo mismo. Normalmente esa válvula pulmonar se cierra y se abre y se cierra herméticamente para permitir el paso de la sangre del ventrículo derecho a la vena, a la arteria pulmonar, ¿cierto? A la arteria pulmonar. Pero si igual agarramos a patadas allá esa puerta, ¿se cerrará bien esa puerta? No. Entonces, ¿qué le va a pasar a la vena pulmonar? Insuficiencia valvular pulmonar. ¿Sí? La válvula pulmonar estaba diseñada para recibir 5. ¿Cuánto va a recibir ahora? ¿Qué le va a pasar a la arteria pulmonar? Se dilata. Va a haber una hipertrofia de la arteria pulmonar. Hipertrofia de la arteria pulmonar. Y al final de cuentas, esa hipertrofia de la arteria pulmonar, ¿en qué termina? Si se hipertrofia la arteria pulmonar, ¿cómo estará la presión dentro de esa arteria pulmonar donde ella estaba diseñada para recibir 5 y ahora va a recibir 6? ¿Cómo estará la presión ahí adentro? ¿Y alterada es qué? No, alterada es qué? Alta. Aumentada, si aumenta la presión. ¿No ve que le está llegando más sangre? Entonces, al final de cuentas, el paciente va a tener una hipertensión pulmonar que puede matar al paciente. ¿Sí? Ahora, vámonos para el lado izquierdo. ¿Cuánta sangre le debería llegar al ventrículo izquierdo? 5. ¿Cuánto le está llegando? 4. ¿Cuánto va a pasar por la aorta? 4. 4. Y los tejidos le están pidiendo 5 y apenas le están llegando 4. ¿Le está llegando buen oxígeno? No. Entonces los tejidos entran en ¿qué? Hipoxia. Mire que es fácil. Ahora veamos la otra patología, la comunicación interventricular. Es lo mismo. Mire, lo que no se cerró fue ¿qué? El agujero interventricular. Sucede, todo esto que acabamos de ver lo sucede igual, pero ¿dónde va a empezar el problema? ¿En la aurícula o en el ventrículo? En el ventrículo. Hipertrofia ventricular derecha. Pero se da una turbulencia y golpea ¿a quién? A la válvula, que entra en insuficiencia valvular tricuspidia. Va a haber sangre que se regurgita. Entonces, ante lo que tenía que llegarle de 5 a la aurícula, ahora le va a llegar ¿cuánto? 6. Entonces se hipertrofia la aurícula, me va a generar una hipertrofia de la aurícula derecha. En la válvula pulmonar entra en insuficiencia valvular. La válvula pulmonar me hace una hipertrofia de la arteria pulmonar que termina en hipertensión pulmonar. ¿Qué le va a pasar a la sangre oxigenada? Ya me pegó el oxigenado ustedes. ¿Qué le va a pasar a la sangre del ventrículo izquierdo? Pues que va aquí. Va a disminuir. ¿Cuánta sangre va a pasar por la aorta? Menor. Y los tejidos le van a pedir mucho oxígeno. Oxígeno que la aorta no le puede dar. O sea que el cuerpo entra en ¿qué? Hipoxia. Mire que si sabemos anatomía, entendemos las enfermedades. Fisiopatología. ¿Listo? Bueno. Mire el huequito. Veamos ahora la persistencia del conducto arterioso. Normalmente, en el tubo cardíaco, ¿sí? En el tubo cardíaco era así, ¿cierto? El tubo cardíaco. Aquí estaba el ventrículo, aquí estaba la aurícula, ¿cierto? Ventrículo, aurícula, eso se llama bulbo arterial.
Cuando se está segmentando la aurícula, ocurre simultáneamente la segmentación del ventrículo. No es que primero se segmente la aurícula, luego se segmenta el ventrículo, no, simultáneamente. ¿Sí? Chan, chan. Y también aquí el bulbo arterial, el bulbo arterial comienza a segmentarse. Entonces, esto se va profundizando hasta que queda la arteria aorta, la arteria pulmonar, y queda esto uniendo las dos arterias. Eso se llama conducto arterioso. Y lo mismo, queda permeable ese conducto arterioso durante todo el embarazo, y cuando el niño nace, este conducto se cierra y queda confinado un ligamento que se llama el ligamento arterioso. En estos niños no se cerró. Mira acá el conducto arterioso. Se cierra y me queda el ligamento. Acá no se cerró. Entonces, ¿qué va a pasar? Que sangre de la aorta, sangre que va pasando por la aorta, una parte se va a meter a ¿cuál arteria? A la arteria pulmonar. Pero el niño puede vivir así, ¿o no? ¿Sí? Lo mismo que sucedió en la CIA, ocurre en la CIB, lo mismo. ¿Sí? Estos niños, anteriormente en mi época, que no había tanta tecnología, estas enfermedades se diagnosticaban tardíamente, ¿sí? Cuando el niño iba al colegio. Y como en mi época no era como ustedes ahora, que el peladito ya llega primero y ya llega mamado de tanto estudiar, porque que párvulos, que transición, que no sé qué, transición A, transición B, pañales, jardín, prejardín, pre-kinder, kinder. Por eso es que ya no estudian ustedes cuando llegan a la universidad, porque ya están mamados. En mi época era kinder primero. Entonces, claro, cuando uno entraba a kinder era 6 años. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que en el jardín, en el colegio, estos peladitos no toleraban el ejercicio. Imagínense un peladito de 6 años que no tolera el ejercicio. Porque el peladito salía a la hora del recreo, y pues en esa época era recreo todo el día. A los 5 minutos ya el peladito estaba fatigado, cansado, disnea, cianosis. ¿Sí? 5 minutos de ejercicio ya el peladito estaba moreteado y toda esa cuestión. Ahora no, porque ahora tan pronto el niño nace, entonces lo ve el pediatra, lo ausculta. Se me olvidaba. Esas turbulencias se oyen. ¿Cómo se llama? Cuando hay insuficiencia valvular tricuspidia, el soplo es sistólico. Cuando hay insuficiencia de la arteria de la válvula pulmonar, el soplo es diastólico. Por lo general el soplo de estos niños es sistólico. ¿Sí? Entonces ahora apenas nace el chinito, que lo ve el pediatra y ya le ausculta ¿qué? El soplo. Entonces, bueno, esperemos a ver si de pronto es un soplo orgánico, ¿sí? Al otro día lo vuelven a valorar al niño y si persiste el soplo, entonces ya toca empezar a hacerle exámenes al niño para descartarle que no tenga una patología congénita, ¿sí? Y finalmente tenemos otra patología que se llama la tetralogía de Fallot. ¿Qué significa el prefijo tetra? Cuando ustedes dicen ese cucho tetra divino que es. 3. 4. Porque tri es 3. Hagamos un trío. ¿De cuántas personas en el trío? Para ir a comer, ¿no? Para ir a pasear, ir a hacer ejercicio. ¿Sí? Tetra. Que el cucho de patología tetra y cosa tan divina el profesor. ¿Sí? 4. Entonces este pobre parroquiano, en vez de tener una patología, tiene 4 patologías en el corazón. ¿Cuáles son las 4 patologías que tiene? Muy bien. Estenosis de la pulmonar. Una estenosis de la pulmonar, de la válvula pulmonar. Tiene comunicación interventricular, hipertrofia ventricular derecho,
y tiene cabalgamiento de la aorta. ¿Qué significa cabalgamiento de la aorta? Cuando normalmente en un corazón, ¿sí?, nace la aorta. ¿En dónde nace la aorta? ¿Otra vez? Diga 50-50. Llamada a un amigo. ¿Llamada a un amigo? ¿Dónde nace la arteria aorta? Del tronco. Del tronco. Sería- ¿Qué? No. Del ventrículo. ¿Sabes qué? Apaguemos porque yo soy acá con puro paciente defectuoso. En la aurícula. ¿Cuál? ¿Izquierdo o derecho? En la derecha. En la aurícula izquierda. No, mentira. Ok. Uno motivando al estudiante. Ahora imaginémonos que ese paciente es del planeta Tierra. ¿Dónde nace la arteria aorta? Sí, ve que no. La aurícula derecha. Tampoco. Háganme el favor y cojan esas clases de morfo de corazón, porque les pregunto corazón, morfología en el parcial. Nace, mírenlo, es que, ay, mírenlo acá la aorta, ¿dónde están haciendo? El ventrículo izquierdo. Ah, pues si no es vaca es toro y si no es ternera. Entonces, ¿para qué me de choque la hace? Pues para mamar gallo. Entonces, nace la aorta en el... Ahora ya le está echando la culpa a él. Nace la aorta en el ventrículo izquierdo. Mire lo que hace la aorta normalmente. Nace la aorta en el ventrículo izquierdo, da el callado y mire lo que hace. ¿Para dónde se va la aorta? Para posterior del corazón. ¿Sí? Para posterior del corazón. Mírelo acá. ¿Sí? Y va, y aquí en este momento empieza a bajar por detrás del corazón y se llama aorta torácica descendente. ¿Qué significa cabalgamiento? Que nace la aorta y se va por encima del ventrículo, por delante. La aorta queda cabalgando el corazón. ¿Sí? Cabalgando el corazón. Cuando un niño tiene tetralogía de Fallot, lo primero que se opera es esto. Se cierra el tabique interventricular. O sea, esta cirugía, bueno, los otros defectos se operan, se pueden esperar más o menos al año, operar el niño al año. ¿Por qué? Porque el niño pues no está haciendo ejercicio. Sí, si chilla mucho el peladito, pues se va a poner morado. Pero, Cuando se priva. ¿cuándo qué? Cuando se priva. Eso es consentimiento. Par cachetadas y ya se le quita el peladito a la costumbre. ¿Sí? Así era mi hijo que se quedaba y se molestaba. Antaño. Yo decía, mejor tratamiento era ese. Listo. Entonces, en la comunicación interauricular, interventricular y la persistencia de conducta arteriosa se le puede dar, o sea, no hay que operar urgente al niño, no, se puede dar un lapso para operarlo después de los 6, 7 meses de nacido. ¿Por qué? Pues porque el niño no está haciendo ejercicio. Entonces no va a tener mucha hipoxia, no va a tener mucha cianosis, no va a tener muchas disneas. De tal manera que cuando se opera, pues muy probablemente el niño no va a tener complicaciones todavía, la hipertrofia auricular derecha, la hipertrofia ventricular derecha. Pero la tetralogía de Fallot sí hay que operarla rápido. Porque es que el chino no tiene una, sino 4. Entonces se opera el niño y se cierra el tabique interventricular y muy seguramente cuando se opere rápido, el niño no queda con estenosis pulmonar y no queda con hipertrofia del ventrículo derecho. Pero me toca dejarle cabalgamiento porque yo no puedo agarrar la aorta. Espere, como cuando uno agarra y mete algo pues, desenrollando, ¿sí? Yo no puedo agarrar esa aorta y echársela por detrás del corazón. El paciente tiene que dar de por vida con cabalgamiento de la aorta. ¿Sí? Bueno. ¿Y qué limitaciones tiene que dar así? ¿Cómo? ¿Con cabalgamiento de la aorta? Si se opera rápido, no pasa nada. Bueno. Preguntas, dudas, inquietudes.